puede que el énfasis sea de un creer transformador. Es lo más cercano al pasaje. Lo que Jesús está hablando es de un creer, o voy a hablar de una fe que transforma. Es una contraposición a un creer superficial, escuche, a un creer superficial o a un seguimiento de repente lejano, o un seguir por intereses personales más que por Jesús mismo. Si usted lee los evangelios, usted se va a encontrar que mucha gente seguía a Jesús, pero al momento de estar en la cruz, incluso muchos de sus discípulos le habían dejado. Creo que lo más relevante, hermanos, en cuanto a este pasaje es señalar que lo que Jesús está hablando es acerca de verdaderos discípulos. Escuche esto. Jesús está hablando acerca de la seguridad, de tener la seguridad de ser verdaderos discípulos. Si hay verdaderos discípulos, entonces hay discípulos falsos. Esos que están vestidos de oveja, pero por dentro son otra cosa al final. Un creer superficial, un seguimiento quizá distante, sin un compromiso. Y ahora vamos a ver cuál es el compromiso que Jesús exige. Y lo que Jesús está diciendo aquí entonces es la seguridad que se debe tener de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y yo comienzo entonces con este punto preguntándole a usted: ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo? Si usted me dice un amén, le preguntaría: ¿por qué usted sabe que es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Por qué usted puede asegurar que usted es un discípulo de Cristo? Porque Mateo en un momento dado dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque vea lo que dice a continuación. Si vosotros, estamos en el versículo 21, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está la respuesta. La palabra clave es permanecer. La palabra clave es la palabra permanecer. Pero ¿permanecer en qué? Aquí el Señor dice permanecer en su palabra, permanecer en mi palabra. Y escuche esto, hermanos, no estoy diciendo, ni el pasaje está diciendo, ni Jesús está diciendo acá que el requisito para ser verdadero discípulo de Cristo es permanecer en su palabra. Porque entonces sería un seguimiento a base de obras, y entonces no sería por gracia el seguir a Jesús. Jesús lo que está diciendo es que la evidencia, escuche, muy diferente es ser requisito a ser evidencia. Lo que Jesús está diciendo es que la evidencia de ser un verdadero discípulo es permanecer en su palabra. Una cosa es decir que para seguir a Jesús sea el requisito sea vivir en su palabra, a decir la evidencia de que uno es discípulo de Cristo es que uno permanece en su palabra. Ahora, la pregunta es: ¿qué es permanecer en su palabra? Porque necesitamos realmente aclarar qué es permanecer en su palabra. Y mis hermanos, permanecer en la palabra de Dios o en la palabra de Cristo es vivir conforme a ella. Escúcheme. El evangelio es una vida práctica, no es una vida mística, no es una vida religiosa, no es una vida en la que uno se goza en una reunión dominical o tal vez otro culto en la semana. No, el evangelio es una transformación de vida que se basa sobre la obediencia a la palabra. Este es el punto. Permanecer en su palabra entonces es vivir conforme a ella, conforme a la palabra de Dios, considerarla como la norma de vida,
Ahora voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Mis reacciones van a ser conforme a la palabra de Dios. Mis decisiones serán sobre la palabra de Dios. Mi manera de relacionarme será conforme a la palabra de Dios. Mi manera de vivir en este mundo estará regida por la palabra de Dios. Eso es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es manifestar una vida moldeada, transformada, gobernada y dirigida por ella. Esto es lo que el Señor el apóstol Juan le decía al anciano Gayo, al amado, más bien el anciano le decía al amado Gayo. Yo mucho me regocijé cuando vinieron a dar testimonio de cómo andas en la verdad, le dice el apóstol Juan al amado, a Gayo. De cómo andas en la verdad. Lo que él está diciendo es, me vinieron a hablar, a decir muy buenas cosas acerca de tu vida, que refleja realmente una transformación por medio de la palabra. Voy a aclarar algo muy importante, hermanos, aquí. Escuchen esto. Quizás sea una bomba para algunos. A muchos nos gusta orar. A mí particularmente me encanta orar. Pero muy poco le doy atención a la palabra. Hasta que conocí a mi esposa y vi una manera de vivir de mi esposa tan distinta a la mía. Y me doy cuenta que mi esposa ama a Dios porque le conoce tanto a través de su palabra. Esta mujer me enseñó a mí a amar la palabra, a estudiar la palabra, a vivir por la palabra. Porque yo era un buen orador, pero le voy a decir esto. La oración no transforma a las personas. La oración fortalece a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero quien transforma las vidas de las personas es la palabra de Dios. Usted puede orar 100,000 horas si usted quiere y puede seguir siendo la misma persona. Por eso es que venimos aquí al altar y derramamos nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y la gente, hermanos, muchas personas se quedan como conformes con esto que vinieron a experimentar ante el altar y oraron y fueron genuinos, y eso no se discute. El problema es que no conocen la palabra. El problema es que no estudian la palabra. El problema es que no aman la palabra, no obedecen la palabra, y por eso, por más que vienen a derramar su corazón aquí, siguen siendo las mismas personas. Porque lo que transforma realmente nuestras vidas es la palabra. Y que Jesús lo que está diciendo aquí: los que aman mi palabra son los que están interesados en vivir conforme a mi palabra. Ellos son mis discípulos. Ellos son mis verdaderos discípulos. Así que lo que considero entonces que Jesús está diciendo acá a estos creyentes es que evalúen su fe. Sí, eran creyentes, pero de repente eran aquellos creyentes emotivos. De repente eran aquellos creyentes superficiales. O de repente hay algunos creyentes, esos creyentes que tal vez se autoengañan. Porque yo considero que una de las cosas que pasó con aquellos que están donde Jesús dice: muchos me dirán en aquel entonces, Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quiénes serán ellos? No serán creyentes, pero quizá creyentes autoengañados, porque al final eran creyentes de repente, pero obradores de maldad, personas que se autoengañaron. Entonces, aquí la seguridad que debemos de tener es de ser sus verdaderos discípulos. Porque puede que hayan creyentes, dije, superficiales, un creer emotivo de repente, o porque puede que hayan personas que estén, dije, autoengañados. Y digo porque 2 capítulos anteriores Jesús, o más bien Juan, registra una situación que ejemplifica lo que hasta el momento estoy diciendo. Si usted retrocede 2 capítulos conmigo, Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, nos daremos cuenta de lo que estoy hablando ahora mismo.
Juan 6:60. Al oírlas, ¿qué, hermanos? Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, oiga, ¿quiénes estaban murmurando, hermanos? Sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero escuche esto: las palabras, ¿las qué, hermanos? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que da vida al hombre, hermanos? Las palabras, o la palabra de Dios es lo que vivifica al hombre. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, aquí está el versículo 66. A mí se me parece raro porque es Juan 6:66. O sea que es 666. Imagínense usted. Bueno, usted no me haga caso, es solamente es un entremés. O sea, desde entonces muchos, hermanos, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿muchos de qué, hermanos? Wow. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo así? ¿Sus discípulos? Pero se regresaron. En otras palabras, lo abandonaron. Ya no quisieron seguir a Jesús. ¿Y por qué ya no quisieron seguir a Jesús, hermanos? Porque la palabra que Jesús estaba dando ya no les pareció, ya no les gustó, ya les pareció muy escandalosa la palabra, les pareció muy fuerte esta palabra. Y entonces sus discípulos, los discípulos que le seguían, se regresaron y ya no andaban con él. Dijo entonces en el versículo 67 Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los verdaderos discípulos son los que se niegan a sí mismos, son los que toman su cruz, son los que mueren a sí mismos y siguen a Jesús. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que son capaces de recibir la palabra como sea, de vivir la palabra como venga, sea como sea. No son personas selectivas en la palabra, porque lamentablemente los cristianos evangélicos somos muy selectivos en la palabra. Nosotros obedecemos lo que nos conviene, pero lo que ya es demasiado para nosotros, simplemente decimos: ay, pues que lo vio otra persona, porque yo no. Los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en su palabra, sea como sea, venga como venga. Están dispuestos a caminar e incluso ofrendar su propia vida por mantenerse en su palabra. Hermanos, en estos días sonó tanto la muerte de Charlie Kirk, creo que es, no sé si estoy pronunciando bien el nombre. Lo que tanto se dice de este hombre es que murió por exponer la verdad de su fe, porque no le agradó a la gente, especialmente a la persona que Satanás utilizó para quitarle la vida. La pregunta: ¿estaríamos dispuestos nosotros a predicar, a vivir la palabra
si nos tengan que apuntar para aniquilarnos. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo lo dudo. Porque lamentablemente vivimos en una generación de cristianos muy acomodados, que vivimos nuestra fe como nosotros queremos. No estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad por la palabra. Por eso las iglesias que más se llenan hoy día son las iglesias donde se predica un evangelio que asegura la vida en este mundo, un evangelio que está al servicio del deseo del hombre para este mundo. Las iglesias que más se llenan ahora son las iglesias en donde le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Y ahora la pregunta es, de nuevo, ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? Ahora usted podrá razonar su respuesta. Usted va a decir amén si usted está consciente que permanece en la palabra de Dios. Porque si no permanece en la palabra de Dios, la pregunta sería, ¿es usted de verdad un discípulo de Cristo? ¿Es un verdadero discípulo de Cristo? Ahora, la segunda cosa en este pasaje es resaltar el concepto equivocado de libertad que los discípulos tenían con respecto a lo que Jesús estaba hablando. El concepto equivocado de libertad. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Escuche esto. Linaje de Abraham somos. ¿Y qué dice, hermanos? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, ahora Jesús les habla a estos discípulos, o a estos creyentes más bien, como dice el pasaje, sobre la necesidad de ser libres. Escuche, necesidad. Dígale que está a la par suya, necesidad. A ver, dígale, necesidad. La necesidad de ser libres. Lo que les dice acá, hermanos, es que si guardan su palabra, entonces ellos, escuche esto, lo que les está diciendo es que si guardan su palabra, ellos entonces serían sus verdaderos discípulos. Y si permanecen en la misma palabra les llevará a la verdad. Escuche esto. Si permanecen en su palabra, la misma palabra les llevaría a encontrar la verdad. Y vamos a ver más adelante quién es la verdad, porque no se dice aquí qué es la verdad, sino quién es la verdad. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque es a través de la palabra que nosotros conocemos la verdad. Es a través de la palabra que nosotros encontramos la libertad. Es a través de la palabra que nosotros somos transformados. Es a través de la palabra que conocemos la persona de Dios. Y de hecho la palabra es la comunicación de Dios hacia el hombre. Es la manera en que Él se reveló y reveló su voluntad a nosotros. Por eso la palabra debe tomar un lugar preeminente en nuestras acciones, en nuestras agendas cotidianas, mis amados hermanos, para conocer a Dios cada día. Pero como que Jesús había puesto el dedo en la llaga, hermanos. ¿Sí? Como que Jesús había apoyado el botón. Porque la reacción de estos creyentes saca a relucir lo que realmente tienen en su corazón. Y a ver, díganme, hermanos, ¿observan ustedes en el pasaje qué había en el corazón de estos hombres? A ver, lea conmigo. ¿Cómo? Vea su reacción. O sea, ¿cómo es? ¿Qué creen ustedes que motivó esa reacción? ¿Ustedes lo ven?
lo que sacaron a relucir fue su orgullo. Había orgullo en su corazón. Estos judíos manifiestan su orgullo al argumentar que pertenecen, hermanos, ¿a quién? ¿A quién pertenecen ellos? Pertenecen al linaje que proviene de Abraham. Es decir, hermanos, lo que ellos argumentan o de lo que se agarran ellos, que ellos vienen de un linaje sumamente privilegiado y bendecido por Dios, y era una realidad. Yo digo que si hubieran sido mexicanos habrían dicho que eran de Jalisco, porque los de Jalisco nunca se rajan. O si hubieran sido los Mendoza, como los Mendoza no hay otros. O qué tal si los Cuellar, o sea, la dinastía de los Cuellar y su natal Suecia. Amén. Sin embargo, hermanos, y escuche esto es lo más relevante. Su orgullo no les permitió reflexionar y pensar que ese mismo linaje había pasado por más de 400 años de esclavitud en Egipto, que había sido esclavizado por otras ciudades u otras naciones. Y hermanos, para no ir tan lejos, el momento que vivían, el momento que vivían era también un momento que era de estar subyugados por un imperio como el imperio romano en ese momento. Y ellos decían, ¿cómo es lo que decían ellos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Solo alguien que tiene su corazón lleno de orgullo, le es imposible reconocer su necesidad. No tenían mucho de qué creerse en cuanto a sentirse libres, pero el orgullo les cegó el entendimiento para ver su propia realidad. Por eso dije desde el principio, hermanos, mi introducción pretendía llamar su atención en cuanto a la ignorancia de la realidad que vivimos. Podemos estar nosotros proclamando algo con mucho orgullo sin ser nuestra verdadera realidad. Hermanos, ¿somos nosotros verdaderamente libres? Puede que nosotros tengamos esa misma actitud que estos judíos creyentes en ese momento. El orgullo nos puede cegar, nos puede hacer creer que estamos bien, nos puede hacer creer que ya estamos perfectos. Quizá nuestro orgullo nos haga pensar que no tenemos necesidad de ser libertados de ninguna cosa. Quizá nuestro orgullo nos haga creer que ya estamos libres y no tenemos necesidad de ser libres de nada o de nadie, como lo decían estos judíos, que estamos bien así como estamos. Puede que nuestro corazón esté llenándose de algún orgullo espiritual, creyendo que porque dejamos de mujerear, porque dejamos de tomar, porque dejamos de robar, porque dejamos aquellas cosas, nosotros ya estamos bien, ya nadie nos puede enseñar absolutamente nada. Y estos hombres estaban diciendo, tú nos dices que nosotros no tenemos necesidad de libertad. Nosotros no tenemos necesidad de ser libertados de nada. Por eso hablo acerca del falso concepto de libertad. Sin embargo, hermanos, al hablarle de esto a los judíos, Jesús no se estaba refiriendo a una esclavitud política, sino a una esclavitud espiritual. Ellos no alcanzaban a entender la clase de esclavitud que ellos vivían, hermanos. Y ese es el problema del hombre,
que no entiende las verdades que Dios quiere decir, igual que le pasó a la mujer samaritana cuando Jesús le hablaba acerca del agua viva, y la mujer samaritana le decía: ¿dónde está esa agua para que la vaya a sacar? Así que ya no tengo que venir acá. Ella estaba pensando en un agua extraordinaria, pero siempre material. No lograba entender que Jesús le estaba hablando de un agua espiritual, que su necesidad no era material, sino era espiritual, mis queridos hermanos. Igual le pasó a Nicodemo cuando Jesús le hablaba del nuevo nacimiento. Nicodemo decía: ¿cómo puede pasar eso, que un hombre pueda meterse otra vez al vientre de la madre y salir y nacer? Nicodemo estaba pensando en un nacimiento material o en un nacimiento natural, cuando Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y estos judíos también estaban en la misma, no sé si puedo usar la palabra que no estaban en sintonía. No estaban entendiendo, no estaban en la misma frecuencia. Jesús le habla de una cosa y ellos estaban pensando en otra. Y hermanos, la situación nuestra es esa. Nosotros estamos pensando más en las cosas materiales, en las cosas naturales, que en las cosas de Dios al final. Y muchos creyentes, hermanos, lamentablemente buscamos a Dios pensando en resultados materiales más que intereses espirituales. Ay, que tengo una necesidad de que Dios bendiga mi negocio. Voy a buscarle, voy a ofrendarle, voy a servirle para que Dios me bendiga materialmente. Qué triste es la condición suya si piensa de esta manera. Ay, yo quiero que Dios me proteja cuando salga de viaje, que proteja a mi familia. Y entonces, Dios, por favor, qué triste si usted solamente busca de Dios para cuidar su vida, para cuidar su carro, para cuidar su casa. Qué triste. Y por eso es que no entendemos las verdades que Dios quiere dar a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Sabe que Jesús reprendió a reprendió a Pedro en un momento en que Pedro le dice a Jesús: no permitas que te maten. No te permitas que te maten, no, porque Pedro estaba interesado en un liderazgo más político, estaba pensando en un reino más de este mundo que en el reino celestial. Y por eso es que Jesús le dice: apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Ayer que nos reuníamos con los hombres, hablábamos sobre esta situación tan triste en la vida de los creyentes, de poner la mirada más en las cosas humanas, en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, que en las cosas de Dios. Muy pocos están interesados en las cosas de Dios, porque su mirada está aquí. Mientras Dios les tenga con salud, mientras les cuide, mientras les bendiga, mientras estén, ahí están tranquilos. Pero están interesados realmente en lo que Dios pide de nosotros, o están interesados en las cosas celestiales, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: poned la mirada en las cosas de arriba, las cosas celestiales, y no en las de la tierra, decía el apóstol Pablo. Lo cierto es que los judíos no lograban entender que Jesús traía una libertad más profunda que la que ellos pretendían. Jesús les hablaba de la libertad del alma. Jesús les hablaba de la libertad de su ser interior, les hablaba de la libertad del pecado. Y esta libertad fue la que Jesús le llamó la verdadera libertad. La verdadera libertad. Puede que usted lo que busca es libertad financiera. Tal vez usted busca libertad de sus ansiedades, de sus temores. Tal vez lo que usted busca es libertad, no sé si de su esposa, o tal vez hasta de su suegra usted busca libertad. Yo no sé qué clase de libertad usted está buscando, si libertad de la enfermedad, libertad de deudas, de cuánta cosa, mi hermano. Y
puede que en algún momento usted tenga libertad en estas cosas, pero le digo algo, esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la que Cristo ofrece al hombre, la libertad del pecado. La libertad que esclaviza en el corazón del hombre y que sí pesa, y que sí esclaviza, y que sí esclaviza no solo en este mundo, sino en la eternidad. Y por eso la tercera cosa que vemos esta mañana, veremos es en este pasaje, es la verdadera libertad que Jesús ofrece. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice, hermano? No los escucho. Todo el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis, ¿qué dice, hermanos? Verdaderamente libres. Una verdadera libertad. Jesús entonces habla de la condición de una persona que hace pecado. Aquí. La condición de una persona que hace pecado. Pero primero definamos quién es una persona que hace pecado. ¿Quién es una persona que hace pecado? Mira, una persona que hace pecado es una persona pecadora. Es una persona que vive en pecado. Ahora, debo aclarar con esto que el pecador no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Porque su naturaleza es pecar. Y Jesús se refería a esta naturaleza, a la condición de una persona que vive en pecado. La persona que peca es una persona cuya naturaleza es pecadora o pecaminosa. Es esclava del pecado, es su naturaleza. Esto es como la naturaleza de un perro. ¿Su naturaleza qué es, hermanos? Ladrar. Ay, hermanos, perdonen, debo confesar que yo no soy muy amante a las mascotas y mi familia lo sabe. Yo no soy muy amante, pero se nos colaron dos perros, que por cierto uno de ellos es muy hermoso y la otra también es bonita. Pero lo que me cae mal de una de ellas es que es ladradora y media. ¿Sabe que nos engañaron con esta mascota? Porque nos la vendieron como labradora, fíjese. Pero en vez de labradora salió ladradora, porque el tamaño para nada. En lugar de irse para arriba, más bien se fue para adelante y para atrás, ¿sí? Y se quedó más o menos como una mezcla de salchicha con salchipapa. No sé cómo es la cosa, ¿verdad? Pero la gracia de ella es ladrar. Y aunque a mí me molesta y le digo: cállate, no ladres, adivine qué hace ella: ladrar. Y yo llego a la conclusión: pero ¿por qué me voy a desgastar por esta perra cuya naturaleza es ladrar? ¿Sabe que el pecador no puede dejar de pecar porque su naturaleza es pecar? Y Jesús dice aquí que Él viene a dar libertad a esas personas que están esclavizadas del pecado. Se refería entonces a que una persona pecadora está esclava del pecado. Es decir, que el pecado le gobierna, que le dirige, que lo sojuzga. El pecador no hace lo que quiere, sino más bien obedece a lo que el pecado le lleva. El pecado es su amo, pues porque es esclavo de él. Hace lo que el pecado le dicta o le dice que haga. Y hermanos, esto es algo que la gente no logra entender, que es esclava de su pecado, que necesita libertad. Pero ¿sabe por qué no lo logra reconocer? Porque en su corazón hay orgullo. Y ellos dicen: no, yo hago lo que quiero. A mí no me manda nadie.
porque no entiende que quien les dirige, les gobierna, es el pecado, porque son esclavos de él. El hombre necesita ser liberado del pecado. Así que hay una verdadera libertad ante el falso concepto que el hombre tiene de libertad. El hombre, al igual que la mujer samaritana, al igual que Nicodemo y estos judíos, su concepto de libertad es más enfocado a este mundo, enfocado a sus intereses para este mundo, enfocado a las situaciones humanas o materiales. Pero Dios está hablando acerca de la necesidad más profunda que el hombre mismo no puede alcanzar por sí mismo, que es la libertad en su ser interior, la libertad en su corazón acerca del pecado. El hombre piensa solamente en libertad política, financiera y todo lo demás que mencioné hace un momento, pero Jesús habla de una verdadera libertad, que es la libertad del alma, que es la libertad del corazón, una libertad profunda, pero también una libertad determinante, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Porque una persona esclava del pecado no solamente es esclava en este mundo, sino está perdido en la eternidad. Por eso es que urge al que está esclavo del pecado a encontrar la libertad, porque esa esclavitud le está conduciendo a la condenación eterna. Los que viven bajo la esclavitud del pecado están condenados a la muerte eterna. Por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y acá en este pasaje el mismo Jesús declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos amados, queridos amigos, nuestro país, a quien amamos, y no la miramos como Guatemala, sino como Guatebuena. El país, como decía mi hermana Alejandra, en el que el Señor nos hizo nacer, es un país hermoso, es un país lindo, pero lamentablemente dañado. Y eso no lo podemos negar. Dañado por los gobernantes, pero también dañados por sus ciudadanos, es decir, nosotros. Guatemala está esclavizada, subyugada por sí misma, por su manera de ser en sí mismo. Sus gobernantes, sus conciudadanos no están en el camino correcto, y Guatemala es esclava de sí misma. Por lo que debemos orar por nuestro país. Que Dios tenga misericordia y nos ayude en primer lugar a ser buenos ciudadanos. Y les digo algo: cuando seamos verdaderos discípulos de Cristo, seremos buenos ciudadanos para nuestro país. Y esperemos la misericordia de Dios, que pueda levantar una persona por misericordia, y tengamos un país en verdad, en paz, un país próspero. Yo creo que sí es posible. Por eso dice uno de los salmos: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Y creo en esto, hermanos, creo en esto. No voy a mencionar otros países, porque nosotros debemos ser Guatemala. No podemos ser como otros países, ni debemos anhelar ser como otros países, sino ser el país que Dios quiere que nosotros seamos, en obediencia a su palabra, mis amados hermanos. Pero creo en algo, y lo he compartido con los hombres en algún momento. Cuando Israel estaba en Egipto esclavo, ¿por cuántos años, hermanos? Más de 400 años.
¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Escuchado el clamor de mi pueblo. Escuchado el clamor de mi pueblo. Y he decidido bajar y rescatarle. Creo que un país es rescatado cuando su pueblo se humilla delante de él, cuando su pueblo clama a Dios por una libertad, por misericordia. Creo que Dios puede descender con misericordia, con mano de misericordia, y enviar a personas realmente honestas, personas que se alejen de la corrupción, personas que le teman a Dios, para hacer de este país un país distinto al que tenemos. Yo lo creo con mucha seguridad. Porque el Señor dijo en su palabra en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y orare y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Concluyo esta mañana. El hombre lo que necesita es verdadera libertad en su corazón. Y eso nos incluye a nosotros, porque nosotros necesitamos estar seguros que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y la manera de evaluar que somos verdaderos discípulos es que nuestra vida se rige por la obediencia a la palabra. Que nuestra vida es transformada por la obediencia a la palabra. Y cuando nosotros vivamos la palabra, nosotros encontraremos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Nos encontraremos con la persona de Cristo y Él libertará nuestros corazones. Él libertará de ese corazón esclavizado del pecado. Y no estoy hablando acerca de los que no vienen a esta iglesia. No estoy hablando acerca de las personas que nos visitan. No, le hablo a la iglesia, porque yo no quiero, mi querido hermano, que usted se encuentre en algún día que le vayan a decir: no os conozco, apartado de mí, obradores de maldad. No se autoengañe. Evalúe su vida, evalúe su corazón. Si verdad usted está tan interesado en conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, si está usted interesado en vivir realmente la vida que establece su palabra, y usted pueda estar seguro que es un verdadero discípulo de Cristo, porque puede ser que todos sus domingos que usted asistió durante su vida hayan sido un completo desperdicio. Perdone que se lo diga de esta manera, pero es mejor que se lo diga yo y que no se lo diga Pedro en la entrada del cielo. Ayer más bien en el discipulado hablábamos que el problema que hemos cometido los cristianos evangélicos es que hemos declarado salvación sobre la gente que nosotros ni conocemos sus corazones ni sus decisiones. Hermanos, nosotros no estamos facultados por la palabra para declarar salvación. Quien declara salvación en el corazón del hombre es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Así que le dejo en su corazón, le dejo esta palabra para que en primer lugar usted evalúe si es un verdadero discípulo de Cristo, y en segundo lugar que usted vea que usted está libre en su corazón del pecado, que usted no es una persona que está gobernada por el pecado, sino libertada por nuestro Señor Jesucristo. Y que en verdad en algún momento usted diga: yo soy libre en Cristo Jesús. Y que en verdad en algún momento un pueblo verdadero le diga a su Guatemala: somos un país libre, soberano e independiente. Esa es una utopía para muchas personas,
pero una realidad para los que creen en el Señor, en su poder y en su palabra. Póngase de pie, vamos a terminar.